Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y hoy estamos todos, y todos los que estamos son buenos. Carlos Diafiliola, Ángel Iván Pavlov, Rodolfo Merelo, buenos días. Buen día, Fabricio, Ernesto, Buen Ángel día. y Fabiola. Buen día, Buenos días a todos. Buen día. buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Lindo. Bueno, me alegro. ¿Por qué lugares andan? A ver, porque Carlos sabemos que es nuestro corresponsal en la capital. Después Ángel, no sé si está en actividad hoy. Pero Anda. hoy no estoy en la capital, ¿eh? ¿Hoy no? Hoy- ¡Upalala! ¿Dónde No, anda? no, ando por Atlántida. Ah, bien, Costa de Oro. Bueno, precioso lugar. Sí, Bueno, bien, sí, bien. la verdad que sí. Yo para tener un informe del clima en cada lugar, porque ya que los tenemos medios distantes, saber cómo está el tiempo por ahí, porque acá empezó la mañana medio fresca. Acá Sí, acá está también estuvo lindo. sol, hay nubes, pero está lindo, pinta que va a estar lindo. Va a estar lindo, va a estar lindo. Mañana parece que baja un poco la temperatura y el sol como que se esconde un poquito, pero estamos bien para la época, estamos en otoño. ¿Y qué época que estamos viviendo con respecto al tema de hoy? Esta ley de corresponsabilidad en la crianza, o llamada también la ley de tenencia compartida, en donde, bueno, este proyecto viene de hace rato, porque en septiembre del 2020 la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores ha estado analizando reformas al régimen de tenencia de niños, niñas y adolescentes. La decisión parlamentaria tuvo origen en dos proyectos de ley tendientes a modificar los artículos 34, 35, 38, 39 y 40 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y estaba en ese momento, bueno, por un lado el proyecto de ley presentado por las señoras senadoras Carmen Aciaín y Graciela Bianchi y el senador Sergio Abreu, denominado Corresponsabilidad en la Crianza. Y por otro lado el proyecto de ley presentado por Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos de Tenencia Compartida Responsable, que termina después conjugándose en este proyecto que el año pasado tuvo una presencia interesante en los ámbitos de informativos. Este año vuelve a tomar fuerza, pero con la suspensión del tratamiento de este proyecto en la Cámara. La postergación de ese tratamiento que se realizaría finalmente en esta semana, ¿no? ¿Qué visión tienen sobre el proyecto en sí y estas idas y vueltas con respecto a este tema? Carlos. Arranco. Arranque, Carlos. Bueno, en primer lugar, digamos, tal cual vos hacías esa reseña previa, que este es un tema que viene de hace mucho tiempo atrás, que lo que viene es a poner, yo diría, más justicia y claridad sobre un tema muy delicado. A ver, un poco para poner a la audiencia también a tono respecto al tema. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, básicamente lo que sucede es que cuando hay una separación de un matrimonio, de una pareja que tienen hijos, y esa separación se hace en buenos términos, no hay ningún problema, porque bueno, en la medida que se hacen buenos términos, acuerdan de qué manera poder justamente ver a sus hijos, criar a sus hijos, aunque estén separados, se llega a un acuerdo y no hay mayor drama, es decir, el tema avanza por carriles normales. El problema se da cuando hay una separación, un divorcio con niños, con hijos en el medio, y se dan en términos que no son buenos, porque empieza a haber, hay un tironeo por la propia rivalidad o tensión que hay en la expareja, se empieza a dar un tironeo que afecta obviamente a los niños, a sus hijos. Entonces, este tema, que ya obviamente no es de ahora, que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, donde se producían algunas injusticias respecto a cuánto tiempo estaba el hijo con uno o con otro, etcétera, se le agregó un elemento más
que fue en el 2017, que fue la votada ley de violencia de género. ¿Por qué? Bueno, porque esta ley de violencia de género, la 19.580, lo que hace es, bueno, alinearse en primer lugar a lo que está sucediendo hoy en el mundo, el avance de nuevas miradas, nuevas ideologías, de lo llamada también perspectiva de género, y le da a la mujer, de alguna manera, derechos por sobre el hombre. Es decir, por ejemplo, por decir algo, alcanza con que una mujer haga una denuncia respecto a su pareja, aún sin presentar pruebas, pero alcanza con que presente una denuncia como para que ya el hombre, que además en este caso estamos hablando de padre, queda en una situación complicada. Es decir, acá se revirtió un poco lo histórico, ¿no? Que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá es al revés. Parecería que con toda esta mirada de género y sobre todo parado sobre esta ley de violencia de género, todo hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, bueno, esto vino a complicar más aún esta situación, porque desde que se aprobó esa ley, lo que ha sucedido es situaciones que se repiten y son, a lo largo de los años, son cientos de situaciones donde, porque hubo una denuncia de una mujer hacia el hombre, hacia su expareja, dejan a ese hombre, a ese padre, sin la posibilidad de ver a sus hijos durante muchísimo tiempo. Se entra en un cauce judicial que hace que el papá no pueda, por distintas medidas que se toman, no pueda acercarse a los hijos. Muchas denuncias que han sido, además, muchas de ellas falsas, ¿no? Pero bueno, alcanza con que la mujer, la expareja, diga que sufrió una agresión física, verbal, etcétera, como para que ya se dispare este mecanismo que priva a los padres de ver a sus hijos, pero también al resto de la familia paterna. Es decir, estamos hablando de que hay hoy, repito, cientos de testimonios. Yo en estos años he tenido encuentros con padres que la verdad, y obviamente los abuelos, tíos, que vienen pasando muy mal, sufrimientos muy grandes por no poder ver a sus hijos, por no poder ver a sus nietos. Entonces, lo que viene a ser esta ley, lo estoy definiendo a grosso modo y después ampliaremos, lo que viene a ser esta ley es acomodar esta situación, por eso se llama corresponsabilidad en la crianza, tenencia compartida, acomodar una situación que ya era difícil antes, pero se puso más complicada a partir de la ley de violencia de género, y darle a ambos padres la corresponsabilidad en la crianza, y frente a situaciones que puedan ser denunciadas por uno de los progenitores, que intervenga un juez. Esto lo establece el artículo 4, que establezca un juez que va a analizar la situación y verá si en ese momento toma una decisión, en la medida que haya una medida cautelar, puede tomar una decisión que afecte la corresponsabilidad en la crianza, pero siempre poniendo al niño en primer lugar, como centro de derechos, y es lo que hay que preservar, porque a veces lo que parecía es que era una cuestión del derecho de la mujer, el derecho de la madre, por sobre no solamente el derecho del padre, sino también por sobre el derecho del niño. Es decir, a partir claro, pero está lo llamado de interés superior del niño, ¿no? Que se supone totalmente está por encima de toda norma que tienda a regular esto.
Totalmente. Esta ley de corresponsabilidad en la crianza, que es bueno aclarar, Fabricio, que ya tiene media sanción, es decir, ya fue aprobada en el Senado y ahora este miércoles ya les paso el dato, el miércoles a partir de las 10 de la mañana se vuelve a tratar, pero ahora ya en Cámara Baja, en Cámara de Diputados. Bueno, es lo que pretende hacer, poner justicia, tratar de darle a ambos padres esa corresponsabilidad en la crianza que repito, que ha traído, y sé de cientos de testimonios, he tenido testimonios súper dolorosos de padres que se han quitado la vida en los últimos años por no poder ver a sus hijos. Lo mismo pasa con los abuelos, los sufrimientos tremendos. Yo soy abuelo y a veces estoy, por temas de distancia, estamos con mi esposo una semana sin ver a nuestra nieta y nos desesperamos porque ese amor del abuelo también es tremendo y está en juego todo esto. Entonces nos parece que es buena cosa que se pueda aprobar una ley con estas características para que pueda poner un poco de justicia y para que en definitiva ponga el interés del niño, el derecho del niño por sobre los demás derechos. Ese niño tiene derecho a ser cuidado, atendido, criado por ambos progenitores. Por ambos progenitores. Eso le está dando al niño una contención mayor y mejora su crianza en la medida que puedan estar presentes en su desarrollo tanto madre como padre. Bien. Rodolfo o Ángel, no sé quién quiere continuar con su visión sobre este tema. Rodolfo, ¿está ahí? Hola, sí, estaba con el micrófono cortado. Vamos con Rodolfo. Sí, es un tema que creo que comparto muy sensible, ¿no? Porque toca la cultura de cada uno de nosotros, básicamente, ¿no? Cuando hablamos Dentro de los argumentos, disculpe, dentro de los argumentos de quienes rechazan el proyecto, está, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Enseñanza Primaria, que han señalado a través que están adhiriendo a la declaración de la Secretaría de Género y Equidad y Diversidad del PIT-CNT, que señalan su rechazo enfático al proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza por entender dicho proyecto como un claro retroceso en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el entendido que los temas de infancia requieren una enorme responsabilidad del sistema político y en especial del Estado. El segundo punto dice: el mismo refleja una mirada exclusivamente adultocéntrica en su contexto, dejando de lado el bienestar de nuestras infancias. En varios aspectos contradice al Código Civil de la Niñez y deja totalmente vulnerable a niños, niñas y adolescentes bajo la tutela de una eventual situación de violencia. El tercer punto dice: dejando de lado la ley de violencia basada en género, y complejiza los procesos judiciales sin acompañar de mayor presupuesto al Poder Judicial. El cuarto punto dice: este proyecto de ley modifica los criterios de la patria potestad hasta hoy establecidos, que establece la pérdida de la misma cuando el progenitor comete delitos graves contra sus hijos o hijas, femicidio o tentativa de femicidio contra su madre. El quinto punto dice que solo habla de un sistema político conservador, que olvida la lucha de muchísimas organizaciones sociales por los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplada en la actual legislación. Y el sexto y último punto dice que desde el PIT-CNT se considera que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son intocables. Existen ya demasiadas y diferentes formas de violencia hacia la niñez en esta coyuntura nacional, donde son miles las niñas y niños que carecen de alimentos y de una vivienda digna. Urge la acción de un Estado que los proteja y no que los desampare. Si hay señales de retroceso, la lucha es y nos tendrá en las calles, dice el comunicado de la Secretaría de Género y Equidad y Diversidad del PIT-CNT, que está en contra de este proyecto, al menos, de corresponsabilidad. Sí, no solo el PIT-CNT a través de su comisión está en contra, sino innumerables organizaciones, entre ellos justamente UNICEF Uruguay, ¿no? Que
envió al Parlamento un texto con una preocupación basada justamente en algunos artículos de este proyecto. Sí. Y atendiendo específicamente a lo que decía Fabricio, quiero leerles textual una expresión de UNICEF Uruguay, ¿no? Dice: el interés superior del niño. Por eso es increíble cómo de un mismo tema creemos que el objetivo es de un texto es el mismo, y cuando en realidad pareciera que es muy diferente, ¿no? Que el interés superior del niño no está justamente contemplado en este proyecto, ¿no? Acá dice: el interés superior del niño debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos. Sí. El artículo 3 de este proyecto, ¿no? Pese a ello, el proyecto equipara la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y la tenencia, ¿no? Justamente, si bien se dice que se toma el interés superior del niño, se basa en un principio de corresponsabilidad en la crianza. Eso quiere decir que el eje para discutir el interés del niño es que haya corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Que haya igualdad cuando uno cree que no básicamente está en que los padres, uno y otro, puedan contemplar el mismo tiempo con el niño, cuando justamente a veces el interés superior del niño no es básicamente que esté más con uno que con el otro, o con los dos por igual, perdón, al revés. A veces el interés prevaleciendo, que debe prevalecer, es justamente que esté más con uno que con el otro, ¿no? El artículo 3 del proyecto de ley modifica el artículo 35, que dice que el juez resolverá atendiendo a las circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño o del adolescente, y en base a ello fijará el régimen de tenencia teniendo presente el principio de corresponsabilidad. Eso es lo que dice el proyecto. Una vez evaluados los siguientes parámetros, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener presente que a veces no siempre significa que debe tener esa tenencia alternada que con este proyecto se pretende establecer, ¿no? Y yo puedo entender esas situaciones particulares que decía Iafiliola, pero puedo contar decenas, no cientos, porque tampoco conozco cientos, ¿no? Decenas de casos donde justamente pasa exactamente lo contrario, ¿no? Es cierto que esto, con el tema de la violencia de género, con la sola denuncia de la persona, ¿no? Separa. También es cierto que hay muchísimas normas que contemplan que se puedan modificar y que sí el padre en este caso, ¿no? Porque es verdad, tenemos que reconocer, la mayoría de los casos de violencia de género es el hombre hacia la mujer, la inmensa mayoría, ¿no? Y hay muchísimos casos que antes sucedían, siguen sucediendo ahora igual, ¿no? Porque la ley no logra limitar esas cosas, que a pesar de que existe una separación inmediata ante la denuncia de la mujer que acusa de violencia al hombre, antes que no pasaba, terminaban en una cuneta, muertas, ¿no? Eso intenta, ese es el objetivo, justamente, que primero se limite, se prevenga, ¿no? Y después en el proceso se analiza. Le limita algunos derechos, algunas cuestiones de la cotidianidad, sí, es verdad, pero no lo pone preso, no lo juzga, ¿no? Simplemente le saca algunas cuestiones circunstanciales de la vida cotidiana. Pero eso no quiere decir que esté limitado en la mayoría de los derechos y obligaciones que tiene como padre. A mí me parece que por ahí pasa el tema, que el interés superior del niño justamente en esto cae ante el interés de los adultos,
¿no? Acá se está contemplando justamente el interés de uno u otro adulto que se ve lesionado ante una situación de separación. Cuando hay acuerdo, no hay ningún problema, es fácil. El artículo 34 igual lo establece muy claramente eso, ¿no? Y cuando hay desacuerdo también lo establece claramente. Por eso alguien dice que esta es una ley innecesaria, que las leyes están y que sí se pueden contemplar perfectamente todas las situaciones, ¿no? El artículo 34 y 35 justamente mencionan eso. El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo siempre que lo favorezca, ¿no? Preferir a la madre cuando el niño sea menor de 2 años, bueno, uno creo que lo entiende casi normal, siempre que no sea perjudicial para él, y bajo su más seria responsabilidad funcional, el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño y el adolescente. Esto se ve modificado bajo el principio de corresponsabilidad de la crianza, ¿no? Te escucho, pero atiendo a esto otro, ¿no? Entonces, ¿qué se está superponiendo? El escuchar al niño, el atender la voz del niño ante la corresponsabilidad de la crianza, que es justamente la mirada del adulto que quiere compartir su vida con el niño, ¿no? Y después, bueno, hay que ver también que esto puede generar que bajo esta propuesta de corresponsabilidad, ante una denuncia de la mujer básicamente, porque la inmensa mayoría, como digo, es así, el niño pueda estar viviendo con una persona violenta, una persona que abusa, una persona que tiene actos contrariados con la buena costumbre hacia su madre, en este caso sería, ¿no? U otros hijos, porque también incluye a los hijos, ¿no? Sí, bien. Ángel, ¿qué visión tiene del tema? Bueno, acá cabe hacer una aclaración. Sí. Capaz que está bueno que el Frente Amplio en el Senado, tengo entendido que se opuso a toda la ley. El Partido Nacional viene impulsándola en bloque. Creo que algunas voces hay con alguna duda, y me parece que el Partido Colorado, sobre todo el sector Ciudadanos a nivel nacional, y Posadas, que creo que es del Partido Independiente, son los que están también tienen alguna duda aún con respecto al articulado. Creo que coincido, acá hay un tema, ¿no? Se puede estar de acuerdo con las dos cosas que se han dicho hasta el momento. ¿Y por qué viene esto? Porque radica la dificultad. ¿Usted quiere quedar bien con los dos? ¿No se quiere pelear con nadie? No. Esto viene por acá y se va a entender enseguida. A ver. Cuando alguien mata a alguien, tenemos la prueba del delito y queda que pasó, siempre suponiendo que las pruebas están, pero cuando en la medida que la justicia se meta en la intimidad, vamos a decir, cuanto más íntimo sea el tema, cuanto más relacionado al núcleo familiar, a la intimidad y demás, empiezan a aparecer deficiencias del sistema. ¿Qué quiere decir esto? No solamente necesitas un perito como tenés para ver qué tipo de armas usó, las huellas digitales, en un caso de asesinato, de homicidio, lo que sea. Acá precisás toda una contención y un sistema de psicólogos, de peritos, que se metan en la mente, en la cabeza de las familias. Porque hay cosas de violencia que no son fácilmente demostrables. Nos estamos metiendo en temas muy complicados de probar, y eso siempre fue históricamente el problema que tuvieron las mujeres cuando acusaban a sus parejas de que eran violentos con ellas, y en las comisarías o la propia sociedad a veces le decía, bueno, pero ¿qué prueba tenés? ¿Cómo sabemos que no te reventaste la cabeza contra el marco de la puerta y vos estás diciendo que fue tu esposo o tu novio? Entonces, vamos afinando la puntería. El tema de ¿a qué lleva? A que siempre se cometan injusticias. Porque el sistema judicial lo hacemos los hombres, las mujeres, vamos a decir, las personas, por lo tanto ya es injusto en sí, y hay muchos inocentes presos,
y hay muchos culpables sueltos por el propio sistema. Y en este caso no es la excepción. Ahora, ¿cómo hacemos para arreglar el tema de la injusticia en la definición del propio sistema judicial? Y creo que ahí está el núcleo del problema. Porque acá lo que quiere hacer la ley, y me parece que tiene toda la buena intención en ese sentido, es que los padres que son inocentes de cualquier tipo de violencia y que fueron falsamente acusados, padres porque son mayoritariamente hombres, pero pueden ser madres también, no sufran las consecuencias de un sistema judicial injusto. Y del otro lado, lo que creo que también pasa es que hay un cuidado, vamos a llamarlo así, en que el propio sistema, que ya es injusto, no genere una injusticia por el otro lado, y es que por tener excesivo cuidado no terminemos dándole la tenencia compartida a un hombre o a una mujer violento con su pareja, y que por lo tanto pueda ser violento con el hijo. Entonces, las dos posturas me parecen que están hablando de lo mismo, es de la injusticia. ¿Cómo hacer que el hombre que es inocente o la mujer que es inocente no sea apartada de sus hijos? Esa es la postura que defienden los de la ley, los que quieren esta ley. Y los que están en contra, enfáticamente, dicen cómo hacer para que el hijo, que es víctima de un padre o madre violento, por esta ley, no caiga bajo la tenencia de ese padre o madre violento. ¿Y qué volvemos a lo mismo? Estamos hablando de que es el mismo problema, exactamente el mismo problema que deriva del sistema que tenemos, del sistema judicial que tenemos, de la imposibilidad que tiene el sistema de ser perfecto, de administrar una justicia perfecta y que todos los inocentes se declaren inocentes y que todos los culpables se declaren culpables. Y ahora viene un tema que no es menor, y acá también tengo que pedir atención o cuidado en el manejo. La ley de violencia basada en género, que es la 19.580, si no me acuerdo, en un artículo 67 y 68 del artículo de esa ley, dice que cualquier persona que denuncie a su pareja por violencia, inmediatamente, al tener medidas cautelares de alejamiento, que lo que hacen es proteger a la víctima, a la supuesta víctima, del supuesto agresor, porque hasta ahora estoy hablando en términos de que no hay sentencia, por lo tanto todos somos inocentes frente a la ley, seguimos siendo inocentes hasta que se muestre lo contrario, y las medidas cautelares esas tienen una consecuencia inmediata por esa ley, por ese artículo, que dice que inmediatamente la persona a la que se le restringe la visita o el acercamiento a la supuesta víctima, también se le restringe el acceso a sus hijos. Es decir, un hombre que es acusado o una mujer que es acusada por su pareja de violento, el juez dictamina una medida cautelar que hace que esa persona no se pueda acercar a cierta distancia, inmediatamente esa medida también aplica para los hijos de esa pareja y por lo tanto en el caso de que una madre acuse al padre de violencia, ese padre no puede o pierde el acceso inmediatamente a sus hijos. ¿Tá? Ahora, y ahí viene el problema del que hablábamos al inicio. ¿Cuántos padres hay que son acusados falsamente y cuántas madres hay que son acusadas falsamente de violencia de género como una herramienta para discusión o para negociar en un juicio de separación? No lo sabemos. Es un tema muy delicado, pero en Uruguay, como en tantas otras cosas, que es lamentable en este país, no tenemos estadísticas de las cosas. Pero a todo hace indicar, por lo que se dice, es que hay muchas personas inocentes en todos los ámbitos de la justicia que han sido declaradas culpables y también hay muchos culpables sueltos, como decía al principio. ¿Y por qué no podemos aplicar ese mismo razonamiento al hecho de que hay muchos padres y madres acusados falsamente de violencia para tener un mayor poder de negociación en otros ámbitos del divorcio y que son acusados de violencia y que tienen medidas cautelares que los alejan de su familia y por lo tanto de sus hijos? Y al mismo tiempo la preocupación del otro lado sigue estando vigente. ¿Cómo hacemos para que ese hijo que está con uno de sus progenitores realmente que es violento y que aún la justicia no se ha expedido, que no tenga que estar bajo la tenencia de un padre o madre violento? Y ahí llegamos a la conclusión de que, a mi juicio, a mi humilde opinión, la ley es perfectible, pero
creo que está bien orientada. ¿Está bien orientada en qué sentido? Y acá viene un detalle importante. Hoy la medida cautelar, que parece simplemente alejar al violento o violenta de su pareja, de su supuesta agresor, de su supuesta víctima, ya implica un castigo. Ya implica un castigo, independientemente de si la cuestión de fondo se solucionó o no, independientemente si la justicia después dictamina que uno fue violento con su pareja o no, inmediatamente que se dictamina la medida cautelar, el padre o madre a la que se le aplica esa medida pierde contacto con sus hijos. Y lo hace de forma indeterminada hasta que la justicia dictamine si efectivamente existió esa violencia o no y si el padre o madre fue violento con su pareja o no. Entonces ahí viene un detalle que es el núcleo del problema. ¿Y cómo hacemos para dividir los buenos de los malos? Las buenas de las malas. Y no es fácil, no es fácil. Y entonces la preocupación que nosotros dentro del Partido Colorado, yo no estoy metido en el tema, estuve averiguando un poco para ponerme al tanto de la situación. El Partido Colorado no está en contra de la ley, Ciudadanos no está en contra de la ley, cree que es un buen camino, pero el artículo 4, en el que se hace énfasis, en el que el juez puede, de alguna manera, dejar de lado esas medidas cautelares para que independientemente de que se aplique sobre el padre o madre que fue en teoría violento contra su pareja, ese juez de alguna forma pueda determinar que ese padre o madre pueda, independientemente de eso, seguir viendo a sus hijos. Y ahí viene un tema, que volvemos al mismo tema. El sistema sigue siendo imperfecto. Y ese juez, con toda la buena intención, le puede dar libre acceso, entre comillas, a una madre o a un padre que fue extremadamente violento con su pareja. Porque también los jueces se equivocan y el sistema tiene pocos recursos y no siempre están los peritos y no siempre está el tiempo. Veamos lo que dicen los fiscales con respecto a la cantidad de archivos y de causas que tienen para trabajar. Entonces, yo lo primero que sacaría acá, es un tema de ideología y es un tema de intencionalidad y es un tema de conservadores versus liberales, un tema de izquierda versus derecha. Creo que acá tenemos que terminar en una discusión sobre qué tipo de sistema judicial queremos, qué tipo de reclamamos al sistema judicial, porque muchos de los que hoy, por ejemplo, vos estabas leyendo, Fabricio, que el PIT-CNT se quejaba de que el sistema judicial no tenía recursos. Sí. Pero nunca lo escuché al PIT-CNT decir, cuando en el 2015 asumió Astori, por ejemplo, que no se le aumentó el presupuesto en términos del Poder Judicial durante años. ¿Por qué? Porque no era la discusión. Y bueno, hoy estamos viendo las consecuencias de ese problema. Y lo seguimos viendo, porque este gobierno tampoco ha invertido en Poder Judicial lo que a mi juicio se precisa. Entonces, cuando el problema es de la mujer y del hombre y la mujer, de la familia, de lo íntimo, empiezan a haber estos problemas. Porque la justicia es imperfecta, porque el sistema es imperfecto, porque el dinero no alcanza. Y bueno, y las consecuencias son, entre muchas otras graves consecuencias, que el niño pueda estar en un ambiente que no le favorece, que pueda estar con una mala madre o que pueda estar con un mal padre, porque un juez en el ámbito de su trabajo no tuvo todos los elementos para decidir correctamente. Así como pasa en otros ámbitos de la vida. Sí, sí. Ahora, lo que uno entiende está pasando es que realmente se quiere tratar de eliminar la injusticia que parece ser de que varios padres que fueron acusados falsamente de violentos no pueden ver a sus hijos. Y me parece una buena situación que se trate de encontrar un punto medio en la justicia. ¿Este es el camino? Quizás sí. ¿Es perfectible? Parece que sí. De hecho, algunos diputados, no solamente colorados, están pidiendo rever específicamente el artículo 4 y algunos lo que están diciendo es, en vez de meter en esta ley la solución al problema que deriva básicamente de las medidas cautelares que están en el artículo 67 de la ley 19.580 de la violencia basada en género, ¿por qué no se modifica justamente la ley de violencia basada en género y se trata de atenuar las consecuencias de las medidas cautelares? Bueno, esa es la discusión que hay ahora. No hay una discusión de quién es más bueno, quién quiere ver más mujeres muertas, quién quiere ver más niños huérfanos. No, la discusión es, a mí me parece que realmente la discusión de fondo es cómo se administra la justicia.
¿Cómo se administra la justicia? Y ahí está el problema. A veces la discusión pasa por un tema ideológico y de partido y nos olvidamos del sistema, de lo imperfecto que es el sistema. Y le queremos hacer... hablamos de las leyes y de los sistemas como si fuesen perfectos y no lo son. Y para que eso se logre necesitamos recursos y no se habla de recursos. Y bueno, y en eso estamos. Bien, queremos hacer llegar un saludo, dice acá, buenos días para la audiencia del Litoral, para los comunicadores y dando la bienvenida a la mesa de intercambio. Los saludo y felicito por el gran tema elegido para hoy. Agradezco que se trate previo a su estadio en la Cámara de Diputados este próximo miércoles 19. Buena jornada. Andrea Peluso, edil departamental de Florida, que está prendida, como siempre, a la sintonía de la radio y particularmente a esta mesa de intercambio de lunes, que sigue ahora en un ratito nomás, después de esta pequeñísima pausa. Bien, señores, seguimos con la segunda parte. ¿Están allí todavía? Sí, seguimos en esta mesa de intercambio con la ley de corresponsabilidad en la crianza, que este miércoles estará en el plenario poniéndose a consideración luego de una suspensión, una postergación de su tratamiento en la semana pasada. Ahora, justamente estábamos hablando fuera de micrófono, cómo a veces pone en el tapete un tema que algunos dicen tiene que ver y otros dicen no tiene que ver porque es un tema aparte, pero en este caso se mezclan, y es el pagar justos por pecadores, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con situaciones de padres que son denunciados por su pareja? La ley favorece la denuncia de la mujer, o sea, toma mucho más en cuenta la denuncia de la mujer frente, de repente, a un caso similar en donde el hombre sea el afectado, y después termina determinándose que ninguno de esos hechos fueron ciertos, pero el hombre padeció durante todo ese tiempo, la separación, en este caso, y por el tema central que estamos tratando, de sus hijos, principalmente. Es bastante fino el hilo ahí, ¿no? Porque, bueno, Merelo decía justamente que bueno, la mayoría de las denuncias parten de la mujer hacia el hombre como el golpeador o el maltratador. Ahora, ¿cuántas veces hay denuncias que son o un despecho o una intención de, pero en definitiva cuando se va a los hechos no existió? Sí, aquí parece que, por lo que acabamos de escuchar, hay tres posiciones. La de defender a rajatabla la posibilidad de que los padres puedan ver a sus hijos, la de los que defienden que sus padres, que si hay una denuncia, no importa la condición, el hombre debe ser, el que fue denunciado, hombre o mujer, debe ser excluido, y los que están entre Melambo y Melimbo. Pero la realidad es que hay muchísimos padres que son excluidos de sus hogares ante la sola denuncia de la mujer sin que se pueda probar que la denuncia no es real. Eso está pasando acá y en cualquier lugar del país. Ahora, si por el hecho de ser hombre y ser denunciado ya la mitad de la culpa la tiene encima, estamos ante otro problema. La ley de violencia de género establece que la declaración de la mujer es tomada con prioridad. Estamos ante otro problema. Lo que algunos abogados hablan de que el hombre es culpable por el solo hecho de serlo. Sí. O sea, de ser hombre. Pero que aquello de que se es inocente hasta demostrar lo contrario no es cierto. Y yo quiero recordar algo, o quiero hacer una reflexión. Para los que nos tocó criar a nuestros hijos solos hace 37 años, eso hoy no sería posible porque somos culpables por el solo hecho de ser hombres. Entonces yo alerto que las posiciones irreductibles ante estos temas no son buenas, habemos de todo y se está cometiendo también injusticias cuando a los padres se los excluye de ver a sus hijos por el solo hecho de que tuvo un problema con su pareja y su pareja lo denunció por violencia sin pruebas. Porque no juzgados ante la denuncia de violencia no se piden pruebas. Se excluye automáticamente. Se hace una orden de alejamiento. Porque ha habido casos, sí. Ha habido casos gravísimos, donde no se actuó a tiempo o no se le dio importancia y han sido gravísimos. Pero no somos todos iguales.
No son todos los casos iguales y se están cometiendo injusticias. Hay un grupo de padres que han tenido problemas con sus parejas, que han sido excluidos, que llevan 4 y 5 años sin poder ver a sus hijos. Y hay abuelos que no pueden ver a sus nietos y no tienen nada que ver con lo que pasó. Y cuando a los niños se les niega el derecho de ver a sus abuelos, pierden parte de su historia y pierden parte de su relación afectiva. Sí. Y eso los va a afectar en el futuro, por decisiones que tomaron los adultos. A veces no por el mejor interés del niño, sino por mantener un contencioso con su expareja. Y en definitiva es una forma de ver quién la tiene más larga en otro contexto. La nariz. Buen día, gente del litoral, dice buena semana para ustedes, como siempre escuchándolos, es un tema muy complejo y lamentablemente los niños son los que sufren las consecuencias a lo largo de la vida. Trabajé con niños y el problema, la gran mayoría de las veces, son los adultos. ¿Coinciden con algo de lo que estamos justamente ahora desgranando de toda esta primera participación que tuvieron? Sí, el tema es que, perdón, me metí sin autorización. Es que se prevalece, ¿no? Digo, yo comparto con Ernesto que existe un número, yo no lo tengo, pero no tengo dudas que debe ser bastante minoritario, de denuncias infundadas, ¿no? Como decía Ernesto, de la mujer hacia el hombre, pero ante ese número de denuncias infundadas hay otro que sí tiene mucho fundamento y que, como lo dijo bien Ernesto, de no tomarse medidas o por no haberse tomado medidas, los resultados han sido trágicos, ¿no? Con los propios niños o con algunos de los adultos. Entonces, no tengo duda que es perfectible, tal cual lo dijo Pablo. Ahora, ¿qué estamos intentando cuidar? ¿Qué es lo que se está intentando cuidar con esa separación automática de, en la mayoría de los casos, el hombre ante una denuncia de la mujer? Estamos intentando preservar al niño, ¿no? Y yo no sé si son años. Yo conozco casos muy conocidos acá por mi entorno, que no son más que meses, en la medida de que la justicia actúe en los plazos normales. Y yo digo, ese espacio de prevención de meses en que el padre no puede ver a sus hijos o sus abuelos, no vale la pena ante un riesgo infinitamente mayor de que el niño pueda estar compartiendo igualmente con una persona que es de repente abusador, que es violento psicológicamente, porque a veces es mucho peor la violencia psicológica que la física, y mucho más difícil de comprobar también, ¿verdad? Digo, hay creo que el artículo 46 justamente de la ley 19.580 dice justamente que a veces el silencio y todos estos actos de abuso hacia los niños y niñas y adolescentes se producen en el entorno familiar, ¿no? Y se producen por uno de los mayores involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno puede poner decenas de ejemplos de esas injusticias de que no pudimos estar con nuestros hijos por una denuncia infundada? Pero en realidad lo que está por encima, al menos entiendo que el espíritu de la ley fue esa, preservar la integridad del niño, que tiene habitualmente consecuencias nefastas en su desarrollo posterior y durante años, ¿no? Y a veces irreversibles. Entonces me parece que comparto en que esto no es, la carga ideológica está minimizada por esta carga jurídica de qué cosas estamos prevaleciendo ante una situación
esta, ¿no? De la corresponsabilidad en la crianza y de la tenencia compartida. ¿Qué es lo que ponemos por encima? Y creo que se pretende poner la voluntad de los adultos en este proyecto, es la voluntad de los adultos, no es la voluntad del niño, ¿no? Cuando hablamos de corresponsabilidad de la crianza es la voluntad de los adultos, y no estamos escuchando el interés específico del niño de saber con quién quiere vivir o con quién quiere estar más, independientemente de los derechos que puedan tener como padre, ¿no? Bien, Carlos o Ángel, a modo de resumen. No, yo creo que ahí Rodolfo en eso no está acertado, porque la ley tiene el concepto. Para usted. Claro, obvio. Claro, sí. Sí, cuando hablo yo es por lo que opino yo. No, está bien. ¿En qué sentido lo digo? Porque no tiene imagen, Ángel. Ahí está, ahí volvió. Capaz que es un tema de señal. Hay un artículo, hay un concepto que implica, que mete la ley, que es el interés superior del niño, sí. Y habla también de que el niño pasa a ser una parte interesada en el proceso, o sea, no se deja de escuchar al niño, sino que al contrario va a tener un abogado que lo represente en el proceso. Obviamente esto va a variar dependiendo de la edad del niño, pero que va a ser independiente del defensor de su padre o su madre. O sea, él va a ser una parte interesada, forma parte del proceso. Y justamente el juez tiene la obligación de fallar con la solución que maximice el interés general del niño. O sea, que la solución que sea la mejor solución para ese niño, que puede ser estar con la madre, puede ser estar con el padre, puede ser que no esté con ninguno, porque acá viene el tema que recién decía Ernesto sobre los abuelos y la injusticia que se generan con el sistema. Inmediatamente que un padre o madre es declarado de forma provisoria violenta, se le aplica una medida cautelar y esa madre o padre que supuestamente es víctima de esa violencia tiene el derecho a que ese padre o madre no vea más a sus hijos, inmediatamente corta el vínculo generalmente con todo lo relacionado con esa persona supuestamente violenta, no solamente con el padre o con la madre, sino también con sus hermanos, o sea, con los tíos del niño, sí. Y con los abuelos del niño. Con todo su entorno. Entonces, con todo el entorno relacionado a esa persona. Entonces, no solamente, y ahí viene otra injusticia que se genera. Primera injusticia, la medida es cautelar, por lo tanto es de protección, pero no necesariamente está juzgando sobre el fondo del asunto. O sea, el padre o madre no es violento, no está declarado violento, no fue juzgado por violento, sino que por las dudas un juez determina una distancia. Y ahí podemos estar pagando justos por pecadores, como dijo Bonetti, y es que un padre que no fue violento con su pareja o una madre, ante esa medida esté pagando el pato y no pueda acercarse a sus hijos. Pero le agregamos una segunda posible injusticia, y es que todo el entorno de esa persona queda imposibilitado de acercarse a sus sobrinos o a sus nietos. Entonces también pasa a ser un tema de identidad. Y nosotros a partir de un cierto momento estamos habilitando a una de las partes, que puede ser el padre o la madre, a borrar por el tiempo que se aplique esa medida o por el tiempo que el proceso demore, a eliminar durante cierta cantidad de meses o años una parte de la identidad del niño. Y hay cosas que no se recuperan. Hay tiempos que pasan y hay edades, no son lo mismo los 2, 3 años que los 16, 17. Hay cosas que no se recuperan, el vínculo con un abuelo, con un tío, son difíciles, una vez que se establecen no es fácil recuperar ese cariño, esa relación. Y volvemos a lo mismo, y acá es donde yo quiero hacer hincapié. La ley quiere hacer foco en el niño, porque determina que el juez falle en favor del interés del niño, en todos los casos, pero le dice que tenga que hacerlo caso a caso, y que trate de ver si esa medida cautelar que hoy evita que ese padre o madre pueda ver a sus hijos está bien aplicada. Ese es el punto. Y ahí es donde está toda la discusión del asunto, porque todo se resume a eso.
Y si lo vemos desde el punto de vista legal, en realidad lo que terminamos discutiendo no es esta ley, sino que es la ley 19.580, el artículo 67, porque ahora me fijé cuál era el artículo, pero no me acordaba, es el 67, que es el que dice que el de las medidas cautelares, que una persona que fue acusada de violencia, el juez le aplica una medida cautelar, inmediatamente no puede ver a sus hijos. Entonces, como ese es el origen del problema, o uno de los orígenes del problema, esta ley lo que trata de solucionar es ese artículo de la ley de violencia de género. Bien. Ahora, esta es la solución, y yo qué sé, para mí vamos a seguir teniendo injusticia, vamos a seguir teniendo padres violentos sueltos y padres que son inocentes culpables, y vamos a seguir teniendo madres que son malas madres y violentas con sus hijos, y buenas madres capaz que sin sus hijos. Y vamos a seguir teniendo niños en un ámbito que no es el más sano para ellos, con su madre, con su padre, o con una familia que parece que está todo bien y en realidad no está todo bien. Ahora, el camino, a mi juicio, es rever este tipo de situaciones y diseñar un proceso en el que las garantías sean más equitativas. Y no por el solo hecho de que alguien sea acusado de violento, en todos los casos se le impida ver a sus hijos. Y no porque a un padre o a una madre se le evite de ver a sus hijos, eso quiere decir que los tíos y los abuelos de ese niño también tengan prohibido ver a su nieto o sobrino. Prioricemos la identidad, prioricemos el niño, pero no hagamos el camino fácil, porque hacer el camino fácil es aumentar los casos de injusticia. ¿Sí? Solamente eso. Bien. Carlos, para el final. Solo una acotación. Entiendo que lo que dice Ángel, que intenta mirar al niño, pero no hay que olvidar que es siempre la mirada, el juez atenderá el interés del niño bajo el principio de corresponsabilidad en la crianza. Y eso lo tira automáticamente para abajo y prioriza la mirada de los adultos, ¿no? Nada más. Carlos. Bueno, a ver. Redondeo final. Varias cosas para cerrar. Me paro, obviamente que comparto gran parte de lo que dijo Ernesto, está en la misma línea de lo que yo decía en mi primera intervención. Ahora, haciendo pie en lo que recién decía Rodolfo respecto a el tema de esta ley y sobre todo el artículo 4, que es el que se cuestiona más. El artículo 4, yo lo tengo acá, dice: en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo el tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. El juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. En tal caso, dicha suspensión será transitoria y sujeta a la revisión periódica. Es decir, acá de lo que se trata, me parece, es desde hace mucho tiempo, es de corregir situaciones muy injustas, que, repito, a partir de la Ley de Violencia de Género del 2017 se pronunciaron, que deja de lado en la crianza de los hijos al padre, básicamente al padre, porque acá se vive repitiendo, yo veo que se lo hace de buena manera en este debate, sobre que puede ser para un lado o para el otro. Claramente, después de la Ley de Violencia de Género, las situaciones de injusticia están el 99% concentradas en el padre. Es al padre al que, porque es hombre y porque ahí hay una visión ideológica, hoy decía Ángel que sí, la Ley de Violencia de Género es una mirada ideológica. Claramente ahí hay un pensamiento neomarxista metido en el medio, el malo en la sociedad es el hombre, y ojo que hay en la vuelta una cantidad de ONGs que muchas están vinculadas, y yo lo he criticado hasta con el propio Estado, haciendo convenios con el Mides, donde
le comen la cabeza a las mujeres, metiéndole esa idea de que acá el responsable de todo es el hombre. Con esa mirada se armó la ley de violencia de género y es la que ha llevado a situaciones de extrema injusticia en lo que tiene que ver con el mejor desarrollo del niño, que es el centro del tema. El mejor desarrollo del niño es que sea cuidado, acompañado, que crezca bajo la mirada del padre y de la madre. Y este artículo 4, obviamente que le da la responsabilidad al juez, porque acá es el juez el que va a determinar si está en riesgo justamente ese bien superior del niño. El juez no va a tener en cuenta, obviamente, la corresponsabilidad de la crianza, va a tomar las decisiones que favorezcan al niño. Es decir, ojo con dudar, yo sé que en todos los casos pueden haber situaciones de injusticia, pero ojo con dudar sobre este artículo 4, porque en definitiva es dudar de la justicia, porque se le está poniendo al juez esta potestad. Y cierro con esto. Hace rato que hay mirada ideológica sobre este tema. Desde el momento que se lleva adelante esta ley con nombre y apellido, la ley de violencia de género, para mí, yo lo dije en el momento que se discutió y me enfrenté a legisladores de mi partido, es una muy mala ley, yo la tiraría abajo entera. Yo sé que no es políticamente correcto, pero yo la tiraría abajo entera, porque una cosa está atada a la otra, no es solamente el artículo 67, pero la mirada ideológica está también en los otros operadores que andan en la sociedad, porque en estos días a mí me causa sorpresa porque no solamente la que vos leías hoy, Fabricio, sí, que es el comunicado del PIT-CNT respecto al tema. Hemos visto salir con mucha dureza a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a UNICEF, un organismo internacional, cuestionando esta ley porque dicen afecta a los derechos del niño. Yo me pregunto, y he hecho la reflexión más de una vez, ¿dónde estaban estas instituciones prestigiosas que ahora sacan pecho hablando de los derechos del niño? ¿Dónde estaban estas instituciones cuando se votaron en el Parlamento uruguayo en estos últimos años una cantidad de leyes que si hay algo que hacían claramente es violentar el derecho del niño? Por ejemplo, la ley de aborto en el 2012, por ejemplo, en el 2018, la ley trans, que si hay algo que pusimos arriba de la mesa en el debate, cuando queríamos tirar abajo esta ley, justamente era que se estaba violentando los derechos de los niños. ¿Dónde estaban estas instituciones a la hora de defender el derecho superior del niño? No lo defendían, porque acá hay una visión ideológica detrás de muchas de estas instituciones. Y lo digo con total claridad porque se han repetido estas instancias, sobre todo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es nuestra, se han repetido estas cuestiones de que juzga para un lado con dureza, pero situaciones similares del otro lado las dejan pasar. Entonces, cierro con esto. A mí me parece que esta ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida debe ser aprobada, porque va a empezar a encaminar una cantidad de situaciones de extrema injusticia, sumamente dolorosas, sumamente dolorosas. Repito, a mí cercanamente lo he vivido porque me han compartido, he visto cómo sufren familias, básicamente familias, repito, paternas, cómo sufren padres, cómo sufren abuelos paternos, que alcanzó con que una mujer hiciera una denuncia contra el hombre para que se abriera un proceso judicial que dejara al padre y a toda la familia paterna de lado durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, para que lo entienda el oyente, no estamos hablando de que el padre o los abuelos no pueden ver al niño o a la niña durante 10 días, 15 días o un mes. Estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Entonces, me parece que por acá viene la solución votando esta ley de tenencia compartida. Gracias, Carlos, gracias, Ángel, gracias, Rodolfo, por este intercambio de hoy, muy fructífero y con muchos puntos de vista para analizar. Los esperamos el lunes que viene. Saludos, nos vemos. Arriba, nos vemos, buena semana. Chau, chau.